Este asesino se caracterizó por ser sanguinario y como uno de los dos grandes de Ucrania, atrás de Chikatilo, tanto que toda la población tenía miedo de salir. Cuando lo atraparon, lo tenían en una sala de el juicio justamente como a Chikatilo, en una jaula, gritándole a las personas muchas cosas que querían decirle en su cara. Su modus operandi era que tomaba una escopeta y iba a todos los domicilios donde iba a hacer sus crímenes y a las mujeres les cortaba los dedos para sacar las joyas o ya sean los anillos. A las mujeres y a los niños las mataba con un hachazo y a los hombres con una escopeta. Bastante sanguinarios si me lo preguntan. Pero bueno, sigan viendo el video para saber todo lo que hacía este asesino. Sin más preámbulos, bienvenidos a mi canal. Comencemos. 3, 2, 1. En 1989 comenzó su carrera delictiva. Conoció a Sergei en un gimnasio donde trabajaba, pero se hicieron tan amigos que lo convirtió en su compañero de crimen y comenzaron sus actividades delictivas robando casas. Pero un día, uno de los dueños de estas casas lo descubrió y para que no los acusaran, tuvieron que asesinarlos. Y asesinaron también a toda la familia, los cuales eran 2 adultos y 8 niños. Pero este fue el fin de la amistad que tenía con Sergei. Días después asesinó a 5 personas más. Cada vez se le hacía más fácil asesinar y asesinar. También en esos 5 asesinatos había un niño de 11 años dentro del automóvil de ellos, y cuando les quitó la vida se quedó sentado en el vehículo pensando qué haría con sus víctimas, a dónde las llevaría a tirar, hasta que se decidió a quemarlos. Comenzaron a hacer investigaciones y se solicitó hacer una investigación más exhaustiva a la investigación que se estaba dando, y que esta era ya la segunda más grande de la historia de Ucrania, ya que la primera era la que se había llevado el tan afamado Andrei Chikatilo. Y gracias a esto el gobierno movilizó a la Guardia Nacional y una gran parte de los militares y también más de 2,000 investigadores de la Policía Federal y local. Estaba tras sus huellas de Onoprienko. Decidió ocultarse este hombre saliendo del país de ilegal para recorrer Australia, Francia, Grecia, Alemania, en donde pasó 6 meses acusado por robo y donde fue deportado nuevamente, y al regresar a Ucrania en 1995, entre diciembre y marzo de 1996, la región de Zitomir fue llevada en un grave problema de 52 muertes, que yo me imagino que han de haber sido de Onoprienko. En una noche de 1995, que era Nochebuena, Onoprienko se introdujo en una vivienda de Saichenko, donde asesinó, y ahí a un hombre y a su esposa y sus 2 hijos les privó de la vida. En ese lugar logró sacar de ganancia un crucifijo de oro con una cadena y 2 juegos de oros también. Le cortó el dedo a la esposa por quitarle el anillo. Esto lo hacía con todas las víctimas mujeres. Y abro un paréntesis para decir que a las mujeres y a los niños los asesinaba con una hacha, cuchillo o martillo, y a los hombres con armas de fuego. No conforme, prendió fuego a la casa antes de irse para borrar evidencias, y este sería su modus operandi de cada asesinato. El 6 de enero de 1996 asesinó a 4 personas más en episodios diferentes, pero le pareció un buen plan parar carros y dispararles a diestra y siniestra a sus ocupantes. Anatoly esperó algunos días para volver a hacer
algunos de sus crímenes y hacer de las suyas, el 16 de enero entró a la casa de Pilat, donde baleó a 5 integrantes, incluido a un niño de 6 años. Después procedió a dejar su firma, que era incendiar la casa, pero al estar huyendo 2 testigos lo vieron, que era una mujer de 27 y un hombre de 56 años. Anatoly alcanzó a verlos y se regresó a asesinarlos. Esto hizo que perdiera tiempo y sin importarle se regresó y los asesinó. El 30 de enero asesinó nuevamente a Fastova, una mujer enfermera de 28 años que junto con sus 2 hijos y un visitante de 32 años. Para este punto ya los había asesinado y no se podía controlar. Era una obsesión que él tenía, ya estaba muy arraigada en él. Y el 19 de febrero viajó a otro estado y le disparó a una familia, al padre y al hijo. Los golpeó a ambos y con un martillo a la mujer y a la hija les quitó la vida. De la misma manera, también con el martillo fue que le quitó la vida a la hija, y en esta ocasión había sido muy despiadado con las víctimas. Lo hizo con más brutalidad. El 27 de febrero acabó con la vida de una familia, asesinando a los padres con un tiro en la cabeza, y después se dirigiría a los cuartos de las 2 niñas que estaban también en la casa de 7 y 8 años, a quienes les quitó la vida con una hacha. Una hora después también asesinaría a un hombre que iba pasando. Fue alcanzado por una bala y después fue y destrozó su cara y fue con una hacha, cosa que se me hace bastante extraña ya que modificó su modus operandi. Y bueno, en una de las fuentes decía incluso que este asesinó a un bebé de 3 meses asfixiándolo con una almohada. De ahí hizo su último crimen, que fue el día 22 de marzo en una pequeña villa de Buch, donde liquidó a toda la familia y después de dispararles a todos los integrantes de la familia tomó las cosas y objetos de valor y siguió con su piromanía quemando la casa para borrar evidencias. El 7 de abril de 1996, el investigador ucraniano y jefe de la policía Isai, a mediodía este investigador recibió una llamada muy sospechosa de un hombre que tenía el nombre de Pyotr Onoprienko, que llamaba para solicitar a la policía que investigara algo que lo dejó perplejo al investigador. Pyotr Onoprienko contó que había encontrado un montón de armas escondidas en su casa y que pensaba que eran de su primo Anatoly Onoprienko, el cual había pasado unos días en casa de este hombre que le estaba llamando al investigador, y también pues le dijo que juntara todo lo de su casa y que no volviera ahí. Pyotr le dijo a Onoprienko cuando descubrió estas armas y pues juntó todo y se lo llevó. Pero Anatoly, ciego de ira, le había amenazado diciendo que se cuidara y que cuidara a su familia porque pues los iba a asesinar. De ahí fue donde se enteró y se aterró de asesinar a su familia y le comentó a la policía este hecho tan tenebroso de haber encontrado todas esas armas en su casa. También comentó que Onoprienko vivía en una casa muy modesta con una mujer y 2 hijos que eran de ella, y él era muy cercano al pueblo de Zitomir. Pero al decir este nombre, al detective le llamó mucho la atención, pues días anteriores se había reportado la desaparición de un rifle de caza que era calibre 34-12 y él había sido relacionado con un asesinato
este rifle. El detective llamó a los cuarteles generales donde le indicaron que conformara un grupo de policías y que fueran directamente por Onoprienko. En una hora estaban 20 agentes y policías en el domicilio de Onoprienko con vehículos sin identificación. En ese lugar, Onoprienko compartía un departamento en el tercer piso con una chica llamada Ana y sus 2 hijos. Los policías bloquearon las salidas del edificio y la mujer de Onoprienko estaba en la iglesia. Onoprienko no esperaba que llegaran los policías y cuando el agente tocó el timbre, Onoprienko pensó que era Ana, así que abrió la puerta, pero rápidamente 2 policías lo aprendieron. Le pidieron una identificación, pero este fue al closet y tomó una pistola, la cual tenía escondida. Pero esto no le funcionó para nada, pues los oficiales lo sometieron inmediatamente y ya no pudo alcanzar la pistola nuevamente. Así que rápido fue llevado al cuartel. Al terminar la revisión del departamento, encontraron 122 elementos pertenecientes a casos no resueltos, incluidos entre ellos cosas que eran de las víctimas, también el rifle de caza TOS 34, pero fue un cinismo de su parte, pues cuando se le sentó para ser interrogado, Onoprienko se sentó y cruzó los brazos y les dijo sonriendo a los agentes que solo hablaría con un general y que con ellos no, pero igual no le quedó más que confesar. También en algunas fuentes decía que Onoprienko le regalaba ciertas cosas que robaba de sus víctimas a su pareja Ana y ciertas cosas también se hallaron en la escena del crimen. Anatoly Onoprienko nació en 1957. De muy pequeño vivió una infancia muy difícil. Su madre murió cuando tenía 4 años. Su padre y su hermano lo abandonaron en un orfanato. Tenía 4 años y dijo que se acuerda escuchar una conversación de su padre y su hermano al ponerse de acuerdo para llevarlo a un internado. Y hago un paréntesis para decir que, según los psicólogos del caso, dijeron que el abandono de sus padres, de su padre y de su hermano, y el hecho de que su mamá se hubiese muerto, fue determinante para su actuar de adulto. Dice que también Onoprienko que le causó mucho impacto el escuchar cómo se estaban poniendo de acuerdo entre su hermano y su papá para abandonarlo. De adulto fue marino y bombero, donde su ficha lo describe como un hombre duro pero justo. Se dedicó un tiempo a ser guardia forestal. Después se fue a trabajar al extranjero, a trabajar como obrero. Y ahí se dedicaba también a robar. Durante un tiempo estuvo internado en un hospital en Kiev, ya que tenía un cuadro de esquizofrenia. A la hora de la captura, Onoprienko tenía 39 años. Un hombre de estatura media, aspecto deportista, excelente memoria, con aspecto atlético y bueno, era padre de un niño que no era suyo. El 23 de noviembre de 1998 se inició el juicio de Onoprienko y como era de esperarse, todo mundo quería verlo muerto. Ingresó a la sala muy tranquilo. Él era un hombre con aspecto deportista, con una tranquilidad que emanaba por cada paso que daba. Se sentó, pero preparó una declaración que decía que no se arrepentía de nada. Reconoció su culpabilidad de todos los crímenes, los cuales dijo fueron 42 adultos, 10 niños entre 1989 y 1996. La parte acusadora pedía la pena de muerte de 3 de cada una, eran ucranianos y estaban a favor ante el juez. Dijo que escuchaba voces dentro de su cabeza y que uno de los dioses extraterrestres que lo habían escogido
por considerarlo un nivel superior entre todos los humanos, los cuales le había ordenado llevar a cabo todos sus crímenes. También aseguró tener poderes hipnóticos y podía comunicarse con los animales por medio de telepatía, además de poder detener el corazón de una persona con tan solo ejercicios de yoga. Todo el tiempo la fiscalía pidió que se le diera pena de muerte, pero como era de esperarse, la defensa alegaba que él estaba desequilibrado mentalmente y por su parte los medios lo pintaban como uno de los peores asesinos en serie de Ucrania y de la Unión Soviética, seguido de Chikatilo. Por su parte, los psicólogos encargados del caso lo calificaron como apto totalmente y completamente cuerdo, el cual podía ser juzgado por sus actos, pero Anatoly solo decía que él robaba por robar. Las personas estaban molestas y solo querían verlo muerto. La evidencia que acusaba a Anatoly estaba bastante extensa. Eran 99 volúmenes y muchísimas fotos de cadáveres y casas en llamas, objetos que habían sido robados, y eso hacía que fuera más extenso el cómo juzgarlo, ya que fueron más de 40 testigos y especialistas y por lo menos 3 meses de declaraciones. Fue el juicio más costoso y complicado de Ucrania. Esto hacía que aumentara la tensión de las familias y el acusado. Lo tenían como a Chikatilo, que era en una jaula metálica. Esto hacía que estuviera separado del público, ya que había riesgo de que le fuera a pasar algo, pero no quitó de que la gente le gritara cosas desde donde estaba, que era un monstruo, una bestia demoníaca, eufóricos todos y molestos. Fue juzgado y declarado culpable, condenado a la pena de muerte por haber asesinado a 43 personas. Aunque como con cada asesino se cree que fueron y se piensa que fueron más las víctimas, pero la pena de muerte le fue conmutada y después fue declarado a cadena perpetua. El 27 de agosto del 2013 murió en la cárcel de un ataque al corazón a sus 54 años. Al final, Onoprienko veía su filosofía de una manera cruda. Era muy sencillo, los veía de la misma forma en la que se ve una bestia que contempla a los corderos. Y citó las palabras que dijo Onoprienko: no hay mejor asesino en el mundo que yo. No me arrepiento de nada, sin duda volvería a hacerlo. Y bueno, llegamos hasta el final de este caso tan interesante de este asesino que no tenía piedad. El segundo más afamado de Ucrania, atrás de Chikatilo, como lo dije en todo el video. Pero pues no por eso menos importante. La verdad es que sus crímenes fueron bastante despiadados, tanto como para cortarle los dedos a las mujeres y asesinar con una hacha, y a los hombres con un rifle. La verdad me dejó bastante impactada, pero pues es parte de todos los asesinatos que solía hacer este hombre. Pero bueno, si eres nuevo, suscríbete, sigue viendo los videos. Cada semana subo un nuevo video. Y pues nada, espero te haya gustado y te espero la siguiente semana con otro nuevo asesino. Chao.